Bueno, en esta parte 5 vamos a ver la búsqueda de vectores. Buscar significa recorrer el vector buscando un valor que puede o no estar en el vector. Tenemos que tener en cuenta que no es lo mismo buscar en un vector ordenado que en uno que no está ordenado. En un vector ordenado tenemos que tener en cuenta el orden. ¿Ok? Vamos a ver la búsqueda mejorada y la búsqueda binaria o dicotómica. Y en un vector desordenado vamos a recorrer todo el vector en el peor de los casos y vamos a detener la búsqueda cuando encontremos el dato que estamos buscando o cuando se haya terminado el vector si no lo encontramos. Bien, en un vector desordenado vamos a empezar. Vamos a tener, por ejemplo, este vector de 10 posiciones que está lleno solamente hasta la posición 7, ¿no? Para seguir viendo dimensión lógica y dimensión física. Entonces la dimensión lógica de este es 7 y la dimensión física es 10. Vamos a suponer que queremos buscar el elemento 8, ¿no? Tenemos este vector que no sabemos qué tiene y nos dicen de recorrer el vector y buscar si el 8 está. Bueno, acá no está. ¿Qué vamos a tener que hacer acá? Y bueno, recorrer hasta la posición 7. ¿Okay? Los pasos para buscar en un vector desordenado van a ser, primero, inicializar la búsqueda desde la posición 1. ¿Okay? Vamos a iniciar la búsqueda acá. Y acá está graficado. Vamos a iniciar acá, vamos a ir pasando a la otra posición, o sea, preguntar si este es el elemento que estoy buscando, pasar, preguntar si este es el que estoy buscando, pasar y así hasta llegar a lo que busco. Mientras el elemento buscado no sea igual a lo que hay en el arreglo en esa posición y no se termine el arreglo, voy a avanzar una posición. Básicamente es lo que estábamos diciendo. En el caso 1, el elemento buscado es 8 y pregunto si es igual a lo que hay en mi vector en la posición 1, que en este caso es 22. ¿Es igual? No. Entonces avanzo. Lo mismo en el caso 2, si es igual, el 8 es igual a 5, no, entonces avanzo. Y después 8 es igual a 8, sí, bueno, corto. Determino por qué condición se terminó el while, porque vamos a usar un while, y devuelvo el resultado. ¿Por qué usamos un while? Porque es un vector desordenado. Entonces, primero que si tengo un vector desordenado voy a tener que buscar hasta encontrar el elemento o cuando se termine el arreglo. Si yo pongo un for, estoy buscando hasta que se termine el arreglo. No estoy buscando hasta que encontré. O sea que estaría recorriendo al pedo. Si, por ejemplo, acá lo encuentro en la posición 3 y recorro igualmente hasta la posición 7. No tiene sentido. Vamos a ver un ejemplo. Dado un vector de números enteros de 10 elementos como máximo, realice un programa que lea un nuevo número y determine si el valor se encuentra en el vector. ¿Ok? Bueno, vamos a tener una constante para la dimensión física, como siempre, que va a ser 10. Mi vector números, que va a ser de 1 a 10, de enteros. Y vamos a tener las variables, el vector, la dimensión lógica, que ya la tenemos, la dimensión nada, el valor que va a ser el que vamos a leer y vamos a buscar en el vector, y una variable que va a ser para verificar si lo encontré o no. ¿Sí? Porque hay que devolver eso. O sea, hay que devolver si el valor está o no. Entonces, empezamos con el típico módulo de cargar, que ya lo conocemos. Después leemos el valor y en awk, que es nuestra variable que nos dice si lo encontró o no, vamos a llamar a la función buscar. Que bueno, lo que va a hacer claramente es buscar en el vector, ver si lo encuentro o no y poner ese resultado de true o false en el awk. Bien, como ven va a ser una función porque va a devolver un solo valor que va a ser booleano, entonces no necesitamos hacer un procedimiento. Recibe mi vector, la dimensión lógica y el valor. ¿Ok? El valor que estamos buscando. Vamos a hacer dos variables. Vamos a necesitar pos, que va a ser para recorrer el vector, porque como ya vimos, bueno, esto se puede llamar como ustedes quieran, se puede llamar i también. Tenemos que ir recorriendo con una posición que va a ir aumentando dependiendo si lo encontré o no lo encontré. O sea, si no lo encontré, pos se va a sumar en 1 porque va a seguir avanzando. Pero si lo encontré, no. Y esta que es la variable booleana que me dice si está o no está, que después se la voy a asignar al resultado, o sea, al nombre de la función. Bien, inicializamos primero está en falso, porque siempre como que asumimos que no está, ante la duda. Después inicializamos la posición en la posición de mi vector, o sea, si acá tuviésemos 0, ponemos 0, si tuviésemos 5, ponemos 5. Bien. Y tenemos un while. ¿Por qué tenemos un while? Porque tenemos que recorrer mientras pasen ciertas cosillas, o sea, mientras no lo encuentre voy a seguir recorriendo. Las condiciones son las que habíamos mencionado en los pasos de buscar. Primero está
que la posición sea menor o igual a la dimensión lógica para que no nos pasemos del vector. Lógica pura esto. Y not está. ¿Qué significa not está? Puede ser confuso al principio. A mí me confusó demasiado. Pero esto significa. A nosotros tenemos está en falso. Si nosotros preguntáramos solo con el está, o sea, dijéramos mientras esta condición y, si solo preguntamos está sin el not, asume que estamos preguntando que está es verdadero. ¿Ok? Entonces, lo que estamos preguntando, si nosotros dejamos solo el está sin el not, es ¿está es verdadero? Y va a cortar cuando el resultado de está sea verdadero. Pero acá lo inicializamos en falso. Entonces, directamente ni siquiera va a entrar acá. Ese es el problema que tenemos. Entonces, lo que tenemos que hacer es negar el está. O sea, que pregunte si está es falso. ¿Se entiende? Entonces, lo que hace acá es decir y not está. O sea, lo inverso a está. ¿Sí? Es lo mismo que poner está sea distinto de true, ¿no? Entonces, cuando nosotros entramos acá por primera vez y está en falso, y efectivamente está en falso y entra, pregunta si mi vector en la posición pos, que al principio es 1, es igual al valor, o sea, si acá tengo el valor que estoy buscando, que en nuestro ejemplo era 8, entonces poneme está en true. Y acá saldría y diría, bueno, listo, está, lo encontré, true. Ahora, si en este caso, por ejemplo, que es 22, comparamos 22 con 8, no es. Por ende, vale else y pone en pos más 1. O sea, avanzo una posición y paso acá. ¿Sí? Bien. Y cuando lo encuentro, si en algún momento lo encuentro, pongo el resultado de está en buscar y me devuelve el resultado en esta parte. Ahora, ¿qué pasa si no está el elemento? O sea, si el 8, o estoy buscando, por ejemplo, el 16, ¿no? Y no está acá. Bueno, va a ir recorriendo hasta que llegue hasta acá y ya no esté y salga porque el pos igualó a la dimensión lógica. ¿Ok? Ahora vamos a ver cómo se busca en un vector ordenado. Está la búsqueda mejorada y la búsqueda, como vimos, binaria o dicotómica. Primero vamos a ver la búsqueda mejorada, que es la más facilita y la que más van a usar, la verdad. O sea, por lo menos en esta cátedra. Supongamos que tenemos este vector, ¿no? De dimensión física 10 y dimensión lógica 7. Y buscamos el elemento 15, que está acá en la posición 4. Si tuviésemos que buscar en este vector, sería lógico que buscáramos hasta que mi elemento que estoy buscando, supongamos que se llama valor, que tiene dentro 15, sea menor o igual a mi vector en la posición en donde estoy, ¿no? En este caso la 4. O sea, diríamos, por ejemplo, valor, que es 15, es igual, menor o igual, a mi vector en la posición 4, que es 15. Sí, es igual. Bueno, entonces lo encontré, salgo. Ahora, ¿qué pasa si no lo encontré? Si es, por ejemplo, 16. ¿Yo estaría recorriendo hasta terminar el coso? No, porque no soy un pelotudo o una pelotuda. Voy a parar acá, porque ya más allá no tengo nada, porque como es un vector ordenado, aclárese, de menor a mayor, ya a partir de acá para allá no va a estar el 16, porque después del 23 no va a venir el 16. Como el vector está ordenado, no tiene sentido seguir buscando después de un número mayor a 16. Vamos a buscar, por ejemplo, el 80, que tampoco está, pero además se pasaría del vector. Voy a buscar hasta que se termine. Ahí, en el peor de los casos, lo recorreríamos entero. Bien, pasos para buscar en un vector ordenado en la búsqueda mejorada. Bien, primero inicializamos la búsqueda de la posición 1 como hacemos siempre. Mientras que lo que haya en el arreglo en pos sea menor al elemento buscado y no se termine el arreglo, avanza una posición. ¿Sí? Es como el otro, pero en vez de preguntar si es igual, vamos a preguntar si es menor. Bueno, busco el 15, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Inicializo en 1 pos y mientras que lo que haya acá sea menor a lo que estoy buscando, o sea, mientras menos 1 sea menor a 15, avanzo. ¿Menos 1 es menor a 15? Sí, avanzo. 7 es menor a 15? Sí, avanzo. ¿15 es menor a 15?
No, porque 15 es 15. ¿Es igual? Sí. Bueno, entonces lo encontré. Y después determino por qué condición se terminó el while. Y devuelvo el resultado. O sea, ¿se terminó porque lo encontré o se terminó porque se me terminó el vector? En este caso porque lo encontré. ¿Ok? Ahora, si estuviésemos buscando el 16, lo que pasaría es que recorreríamos hasta acá, hasta preguntar si 23... Bueno, primero preguntamos si 15 es menor a 16. No va a decir que sí, voy a avanzar. Después voy a preguntar, ¿a 23 es menor a 16? No. Bueno, ¿es igual? No. Bueno, entonces no lo encontré. Y después no avanzo más porque una de mis condiciones es que no se termine el arreglo. Entonces no puedo avanzar más de acá, porque no tengo nada más. Bueno, un ejemplo. Dado un vector de números enteros de 10 elementos como máximo ordenado del vector, realice un programa que lea un número e invoque un módulo que retorne si el número se encuentra en el vector. ¿Ok? Bueno, vamos a tener la dimensión física, que va a ser 10, el vector, que va a ser de 1 a 10, de enteros, y vamos a tener el vector, la dimensión lógica, y la variable OK, que va a ser la que me diga si definitivamente está o no está el elemento. Bien, empieza con el cargar, que tiene el vector y la dimensión lógica. Tengo el read del valor que voy a buscar y el awk que le asigno la función existe, que ahí voy a ver si está o no está en el vector el valor, ¿no? Y acá se me va a guardar true o false dependiendo si está o no está. Bien, la función existe, va a recibir el vector, la dimensión lógica y el valor este que voy a buscar. Y va a devolver un booleano porque voy a devolver true o false. Y voy a tener la variable pos. ¿Por qué? Porque tengo que ir recorriendo las posiciones del vector. No puedo hacer un for porque se supone que vamos a buscar hasta encontrarlo. No vamos a ser tan boludo de recorrer todo el vector. Bueno, inicializo pos en 1. ¿Por qué? Porque mi vector está iniciado en 1. Y digo, mientras pos sea menor o igual a la dimensión lógica, o sea, no me paso de los números cargados, y mi vector en la posición pos sea menor al valor que estoy buscando, avanzo. ¿Ok? Avanzo. ¿Por qué avanzo? Y bueno, porque todavía es menor, no lo encontré todavía. Ahora, si en alguna de esas me llega a dar que no esto o esto, voy a salir. Y ahí voy a preguntar, pos es menor a DL y el valor este que está en el vector es igual al valor que estoy buscando. Y si es así, pongo existe en true. Y si no es así, pongo existe en falso. ¿Ok? Eso fue búsqueda mejorada en vector ordenado. Cedo la palabra. Tiene la palabra El diputado. Bueno, ahora vamos a ver búsqueda dicotómica en vector ordenado. Tenemos este vector, que es el mismo del ejemplo anterior, que tiene una dimensión lógica de 7 y una dimensión física de 10. Y vamos a buscar el número 10. Para buscar en búsqueda dicotómica lo que tenemos que hacer es dividir el vector en 2 y buscar dependiendo del número que esté en el medio. Ahora vamos a ver un poco más a detalle. Que sería el 15. 15, ¿es distinto de 10? Sí. Y ahí preguntamos, si el 10 es más chico que el 15, entonces achicamos la brecha. Y buscaríamos en la parte inferior. Ahora igual lo vamos a ver a detalle porque por ahí es medio confuso. Nos queda en el medio el 7. Vamos a preguntar si 10 es distinto de 7. Sí, entonces preguntamos si 10 es más chico que 7. Como no lo es, achicamos la brecha de nuevo y nos quedaría en el elemento 3 del vector, que es el 10. 10 distinto de 10, no, entonces lo encontramos. ¿Cuáles son los pasos para buscar, para hacer la búsqueda dicotómica? Tenemos que calcular la posición media del vector, tenemos que tener en cuenta la cantidad de elementos. En este caso tenemos que sumar el primer elemento más el último. O sea, tenemos ahí nuestro DL, nuestro DF y nuestro PRI. Tendríamos que sumar PRI con DL y dividirlo por 2. En este caso sería 1 más 7, 8 dividido 2, 4. Por eso estábamos posicionados en el 15. Mientras que el elemento que buscamos sea distinto de lo que hay en mi vector en esa posición media y nuestro inferior, que en este caso es esa variable PRI, sea menor o igual a sub, que es en una primera instancia DL, porque estos valores se van a ir actualizando cuando hagamos esos recortes, entro al while. Y ahora pregunto, si el elemento que buscamos es menor a lo que hay en nuestro arreglo
en la mitad, digamos, de ese vector, entonces actualizamos el superior, lo recortamos de ese lado. Si no, actualizamos el inferior y volvemos a calcular el medio. Básicamente, inferior y superior serían ese PRI y ese DL, que serían 1 y 7. Ahí tenemos el vector en su totalidad, digamos, de los elementos cargados. Y ahora lo que hacemos es, busco el 10. Entonces lo que hacemos es, en alguna variable que sea posición medio o medio, hacemos la suma del primer elemento más DL dividido 2 y quedamos en el elemento 4. Vamos a preguntar si 10, que es el elemento que buscamos, es distinto de 15. Estamos acá, mientras el elemento que buscamos, 10, es distinto de 15. Y nuestro primer elemento es menor o igual al superior, o sea, mientras 1 en este caso es menor o igual a 7, entramos al while. Una vez que entramos al while, lo que preguntamos es si ese elemento que buscamos es menor a lo que hay en ese arreglo en medio. Si 10 es menor que 15, que lo es, entonces actualizamos el superior y hacemos que se guarde lo que vale medio menos 1. O sea que nuestro superior, que valía 4, que valía 7, va a valer lo que valía medio, 4 menos 1. Superior va a valer 3. Nos vamos a posicionar acá, porque nuestro inferior vale 1, nuestro superior vale 3. Y quedaría así hecho el recorte. Bueno, ahí está hecha la cuentita. Calculo nuevamente el medio. Hago inferior más superior dividido 2. 1 más 3, 4, dividido 2, 2. Pregunto si lo que buscamos es menor a nuestro elemento medio, que en este caso es 7. Como no lo es, actualizo el inferior. Esta vez es el caso opuesto. Actualizo el inferior y el inferior pasa a valer medio más 1. O sea, el inferior, que era 1, vale medio más 1. Vale 2 más 1, 3. 3 dividido 2 nos da 3. Entonces ahí se para en este elemento y lo que tenemos que hacer como paso final es determinar por qué condición se termina el while y devolvemos el resultado. Vamos a verlo con un ejemplo que por ahí lo hace un poco menos confuso. Dado un vector de números enteros, 10 elementos como máximo, ordenado, realice un programa que lea un número e invoque un módulo que retorne si el número se encuentra en el vector. Acá tenemos nuestro programa con nuestra dimensión física como una constante, el vector, acá tenemos la variable de nuestro vector, de L, que es la dimensión lógica, un valor y un booleano, que ahí vemos para qué lo usamos. Nuestro módulo cargar, que a este punto ya deberíamos estar podridos de escuchar del módulo cargar, el valor que queremos buscar, y en esa variable booleana oc vamos a guardar la función existe dicotómica, a la que le vamos a pasar el vector, la dimensión lógica y el valor que estamos buscando. Acá tenemos la función existe dicotómica, que va a retornar un booleano. Las variables son pri y ult, básicamente el primer elemento del vector, y el último, que al principio este va a ser 1 y este va a ser dl, y medio, que es donde se va a guardar la mitad del vector cada vez que lo partamos en 2, básicamente. Una variable oc de tipo boolean que la vamos a inicializar en falso. Pri va a valer 1, último va a valer la dimensión lógica. Y medio va a valer esa cuenta que estuvimos haciendo recién, que es el primero más el último dividido 2. Acá tenemos el while, donde preguntamos si primero es menor o igual al último, y si num, que num es este de acá, es el valor que le pasamos de afuera, es distinto de nuestro vector en esa posición medio. En el caso de que el número sea más chico que el número que hay en el vector en la posición medio, entonces actualizamos el último. Medio menos 1. Estaríamos en este caso. 4 menos 1, 3. Recortamos acá. En el caso de que no sea así, agarramos en primero, en pri, básicamente, y ponemos medio más 1. Una vez que salimos del if o del else, medio lo actualizamos de nuevo. Hacemos pri más ult dividido 2
para que en caso de que haya entrado acá o entrado acá, siempre el medio termine actualizado. Y una vez que salimos de ahí, preguntamos si primero es menor o igual a lo último y número es igual a lo que hay en el medio, entonces OC lo vamos a poner en true. Y existe dicotómica, va a tomar el valor de OC. Si en algún momento entra acá, va a devolver OC, significa que salimos porque encontramos el número. Y si no, ya lo habíamos inicializado en false, significa que no se encontró en esta búsqueda dicotómica. Bueno, eso fue búsqueda dicotómica en vector ordenado. Y con esto, si no me equivoco, terminamos vectores y arrancaríamos con punteros.